Confundió fama momentánea con crecimiento y perdió una relación estable. Cuando los primeros vídeos de Laura se hicieron virals, no fue de la noche a la mañana ni por un talento extraordinario. Fue una combinación de timing, algoritmo y constancia. Yo lo sabía porque estuve ahí desde antes, cuando grababa con el celular apoyado en una pila de libros y se frustraba si pasaba de 100 vistas. Nunca tuve problema con que le fuera bien. Al contrario, la apoyé desde el inicio. Pero hay una diferencia clara entre crecer y empezar a mirar por encima del hombro. Al principio, los cambios fueron sutiles. Más tiempo en el teléfono, menos conversaciones largas. No era descuido, era prioridad desplazada. Cuando hablábamos, su atención saltaba de la pantalla a mí como si yo fuera una interrupción amable. Es que tengo que responder esto, decía. Es importante. Lo entendía. Las oportunidades no esperan. Pero empecé a notar algo más, ya no me contaba las cosas como antes. Me informaba, como si yo fuera parte del público. Cuando un vídeo alcanzó cifras que ninguno de los dos esperaba, llegaron los mensajes, las invitaciones, los colaboremos. Laura entró en una dinámica nueva, una que no conocía, y que claramente la hacía sentir validada. No por lo que era, sino por lo que representaba. Una noche, mientras cenábamos, me mostró su celular. Mira este comentario, dijo sonriendo. Dice que tengo potencial para cosas grandes. Siempre lo has tenido, respondí. No me miró. Seguía leyendo. Ahí entendí algo, ya no buscaba apoyo, buscaba confirmación externa. Las salidas empezaron a cambiar de tono. Antes salíamos con amigos comunes. Ahora eran eventos, reuniones, after improvisados. Yo iba cuando podía, pero no siempre era bienvenido. No de forma explícita, sino implícita. Es más ambiente de creadores, me dijo una vez. ¿No te aburrirías? No sonó a preocupación. Sonó a descarte anticipado. Empecé a escuchar frases nuevas en su boca. Palabras que no usaba antes, proyección, imagen, marca personal. No eran malas palabras. Lo preocupante era cómo empezaban a definirlo todo. Una noche, después de una discusión menor, yo le había dicho que sentía distancia. Me miró con una expresión distinta. No de enojo, de evaluación. Siento que estamos en momentos diferentes, dijo. Yo estoy creciendo muy rápido. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Pregunté. Dudó un segundo. Tiene que ver con, el nivel, respondió finalmente. No levanté la voz. No reaccioné impulsivamente. Esa palabra no me hirió, me alertó. ¿Nivel en qué sentido? Pregunté. En visión, en ambición, en entorno, dijo. Todo se mueve muy rápido ahora. No me defendí. No porque no pudiera, sino porque no hacía falta. Cuando alguien empieza a hablar en términos abstractos para justificar una distancia concreta, la decisión ya está medio tomada. Poco después apareció él. No como sorpresa, sino como confirmación. Un influencer con más seguidores, más presencia, más promesas que certezas. Empezó a mencionarlo casualmente. Luego, con admiración abierta. Él entiende este mundo, decía. Vive de esto. Yo también entendía ese mundo. Lo suficiente como para saber que la visibilidad no es estabilidad, y que el aplauso digital tiene fecha de vencimiento. Una noche, Laura fue directa. No creo que estés a mi nivel ahora, dijo. Necesito a alguien que esté alineado con lo que viene. No discutí. No supliqué. Solo asentí. Entonces ya tomaste una decisión, respondí. Sí, dijo. Creo que es lo mejor. Se fue con alguien que representaba una promesa inflada por números. Yo me quedé con algo más simple, claridad. No intenté convencerla de nada. Cuando alguien confunde fama momentánea con valor permanente, cualquier argumento suena a obstáculo. Lo que Laura no sabía, y lo que yo sí, era que el mismo algoritmo que te eleva sin aviso, te suelta sin explicación. Y esa parte de la historia todavía no había comenzado. Después de la ruptura, no hubo drama prolongado ni intentos de contacto inmediato. Laura estaba demasiado ocupada viviendo su nueva etapa como para mirar atrás, y yo tenía claro que insistir solo habría reforzado la narrativa que ella ya se estaba contando, que había evolucionado, y yo me había quedado atrás. Seguí con mi rutina. Trabajo, ejercicio, amigos. No como distracción, sino como continuidad. No sentía urgencia por demostrar nada, porque entendía algo básico: quien necesita validarse constantemente no está avanzando, está huyendo. Las primeras semanas, Laura parecía estar en todos lados. Historias diarias, eventos, viajes improvisados, fotos con personas que hasta hacía poco ni conocía. El influencer Daniel aparecía como parte fija del encuadre. Siempre sonriendo, siempre exageradamente seguro, siempre hablando de proyectos grandes. Al principio, parecía encajar perfectamente con la imagen que Laura quería proyectar, pero las grietas no tardaron en aparecer. No las vi por curiosidad, sino porque el mismo círculo social era pequeño y la información fluía sin esfuerzo. Un amigo en común me comentó una noche, sin malicia. Oye, ¿todo bien contigo? Digo, he visto cosas raras. No pedí detalles. No hacía falta. Cuando alguien empieza a aclarar cosas sin que se lo pidas, es porque algo ya no cuadra. Laura empezó a quejarse, indirectamente. No conmigo, sino en redes.
Frases sueltas, no todo lo que brilla es oro, aprendiendo a poner límites, no todos los que se acercan quieren verte crecer. Era curioso. Antes, cada post era celebración. Ahora empezaban a aparecer advertencias. Daniel seguía siendo visible, pero menos sólido. Ya no era mi pareja, sino alguien con quien estoy creando. Las palabras importan. Y los cambios de lenguaje suelen preceder a los cambios de realidad. Un día, Laura me escribió. No fue un mensaje largo ni emocional. Fue algo casi administrativo. ¿Aún tienes mis cosas? Respondí con calma. Sí. Cuando quieras, las coordinamos. Nada más. Ese simple intercambio rompió algo en su expectativa. Lo noté porque intentó alargar la conversación. He estado pensando mucho, escribió después. Todo ha sido muy intenso. No respondí de inmediato. No por estrategia, sino porque no era prioridad. Cuando finalmente contesté, fui directo. Espero que estés bien. Avísame cuando pasas por tus cosas. No hubo réplica. Con el paso de los meses, el ritmo cambió. Menos eventos, menos colaboraciones. Los números dejaron de crecer. Algunos bajaron, otros se estancaron. Y con eso, también se redujo el interés del entorno. El influencer seguía hablando de próximos lanzamientos, pero cada anuncio se parecía demasiado al anterior. Promesas sin fechas, proyectos sin forma. Laura empezó a desaparecer de algunos círculos donde antes era habitual. Ya no la invitaban con la misma frecuencia. No porque hubiera hecho algo grave, sino porque ya no aportaba novedad. La fama momentánea es así, no se va con escándalo, se va con indiferencia. Una tarde, me crucé con alguien que había trabajado con Daniel. Me reconoció y, sin intención de criticar, comentó. Ese chico siempre está a punto de algo grande, desde hace años. No sonaba a burla. Sonaba a diagnóstico. Poco después, Laura publicó menos. Y cuando lo hacía, ya no era entusiasmo, era esfuerzo. Los captions se volvieron largos, explicativos, casi defensivos, como si necesitara justificar por qué seguía ahí. Ahí entendí algo clave: ella no me había dejado porque yo estuviera por debajo, sino porque necesitaba creer que estaba subiendo. Y cuando esa subida se detuvo, no supo dónde pararse. No sentí satisfacción. Sentí confirmación. Una noche, Laura volvió a escribirme. ¿Podemos hablar? Leí el mensaje sin prisa. Respondí con una pregunta simple. ¿Sobre qué? Tardó en contestar. Sobre nosotros. Sobre lo que pasó. Ahí supe que la historia estaba entrando en su siguiente fase. No porque yo quisiera reabrirla, sino porque cuando la validación externa se acaba, la gente suele volver al último lugar donde se sintió segura. Acepté hablar. No por nostalgia, sino por cierre. Nos encontramos en un lugar neutral. Laura ya no tenía la misma energía. No estaba derrotada, pero tampoco inflada. Estaba aterrizada. Creo que me equivoqué, dijo. Me dejé llevar por cosas superficiales. La escuché sin interrumpir. Pensé que estaba creciendo, continuó. Pero todo era muy frágil. Asentí. Eso pasa cuando confundes visibilidad con valor, respondí. Me miró, sorprendida. No esperaba claridad, esperaba reproche. Daniel no era lo que parecía, dijo. Y todo se movía muy rápido. Siempre se mueve rápido cuando no hay base, respondí. No le ofrecí volver. No insinué nada. Solo escuché. Laura se dio cuenta. Y esa comprensión fue más dura que cualquier rechazo explícito. Supongo que ya seguiste adelante, dijo. Sí, respondí. No por despecho, por coherencia. Nos despedimos sin promesas ni dramatismo. Ella se fue entendiendo algo que no había querido aceptar antes, que no había subido de nivel, solo había cambiado de escenario. Y cuando ese escenario dejó de aplaudir, ya no sabía quién era sin el ruido. La historia aún no había terminado, pero ya no giraba alrededor de ella. Después de ese encuentro, no volví a saber de Laura durante un tiempo. No porque desapareciera del todo, sino porque dejó de ser visible. Y en su mundo, eso era casi lo mismo que no existir. Sus redes seguían activas, pero ya no marcaban el ritmo. Publicaciones esporádicas, colaboraciones menores, intentos evidentes de recuperar atención con formatos que ya no funcionaban. El algoritmo no tiene memoria emocional. Si no generas interés, te reemplaza. Yo, en cambio, estaba en otra etapa. No había crecido de forma espectacular ni tenía nada que mostrar en stories, pero mi vida era estable. Trabajo sólido, proyectos claros, relaciones sin ruido. Y, sobre todo, sin necesidad de demostrar nada. Un día, un amigo en común me comentó algo que terminó de cerrar el panorama. Laura y Daniel ya no están juntos, me dijo. Fue predecible. No pregunté detalles, pero los escuché igual. Daniel había empezado a perder acuerdos, no por un error puntual, sino porque nunca logró convertir su visibilidad en algo concreto. Vivía adelantado a un éxito que siempre estaba por llegar. Cuando las cifras bajaron, también bajó el interés de quienes lo rodeaban. Laura intentó sostener la relación más de lo que parecía lógico. No por amor, sino porque admitir el fracaso implicaba aceptar que había tomado decisiones basadas en una ilusión. Y eso cuesta. Cuando terminaron, ella quedó en una posición incómoda.
Había cortado puentes con gente que no volvió. Había adoptado un discurso que ya no encajaba con su realidad. Y había dejado atrás una relación estable por algo que no sobrevivió al tiempo. No hubo escándalo. Solo silencio. Semanas después, Laura volvió a escribirme. Esta vez no fue cautelosa ni indirecta. ¿Podemos vernos otra vez?, preguntó. No respondí de inmediato. Me tomé un día entero. No para pensarlo con nostalgia, sino para decidir si valía la pena reabrir una conversación que ya estaba cerrada. Acepté. Pero con una condición clara. Podemos hablar, le dije. Sin expectativas. Cuando nos encontramos, Laura ya no tenía la seguridad performativa de antes. Tampoco estaba rota. Estaba cansada. Y eso es más revelador. Me equivoqué, dijo. No solo contigo. Con todo. ¿En qué sentido?, pregunté. Confundí atención con valor, respondió. Y me dejé llevar por gente que solo estaba ahí mientras yo servía. Asentí. Eso suele pasar cuando el entorno cambia demasiado rápido, dije. No da tiempo a filtrar. Tú siempre fuiste estable, continuó. Y yo pensé que eso era estancamiento. La miré con calma. La estabilidad no es lo contrario al crecimiento, respondí. Es lo que lo sostiene. Guardó silencio. ¿Hay alguna posibilidad?, empezó a decir. La detuve con un gesto. No, respondí. Y no porque no te aprecie, sino porque no quiero volver a un lugar donde tuve que justificar mi valor. No discutió. No insistió. Creo que, por primera vez, entendió que no se trataba de orgullo, sino de límites. Lo entiendo, dijo finalmente. Solo quería intentarlo. Intentar volvernos siempre es avanzar, respondí. Nos despedimos con respeto. Sin promesas. Sin dramatismo. Sin frases vacías. Con el tiempo, Laura fue quedando al margen de ese mundo que alguna vez la elevó. No porque alguien la castigara, sino porque dejó de ser relevante para un sistema que nunca prometió lealtad. Yo seguí adelante sin mirar atrás. No con lense, sino con una claridad que no tenía antes. Aprendí algo importante. Cuando alguien te dice que ya no estás a su nivel, muchas veces no está hablando de ti, sino de una fantasía en la que quiere creer. Y cuando esa fantasía se cae, no siempre queda algo real a lo que volver. La historia aún necesitaba un cierre final. No con revancha, sino con conclusión. Y eso llegó cuando entendí que no había perdido nada valioso. Solo me había ahorrado quedarme en un escenario que aplaude fuerte, pero olvida rápido. Después de esa última conversación, Laura dejó de escribir. No hubo intentos tardíos ni mensajes ambiguos disfrazados de nostalgia. Y eso, en cierto modo, fue lo más honesto que hizo al final. El tiempo hizo lo que siempre hace cuando no hay espectáculo, ordenó las cosas. Laura intentó reubicarse. Cambió de enfoque, de contenido, incluso de discurso. Pasó de hablar de proyección y marca personal a mensajes sobre autenticidad y procesos internos. No era hipocresía, era adaptación. Pero ya no funcionaba igual. El público no perdona las transiciones que no parecen genuinas. Algunos seguidores se quedaron. Muchos se fueron. Y con ellos se fue la validación constante que había sostenido sus decisiones. Un día, me crucé con alguien que había trabajado con ella en uno de sus proyectos. Sin mala intención, comentó. Era buena, pero llegó en un momento y se fue en otro. No supo sostenerlo. No era una crítica cruel. Era una observación profesional. Y eso resumía todo. Laura volvió a una vida más común, más silenciosa. No peor, solo real. Volvió a tener que explicar quién era sin números que la precedieran. Y para alguien que había tomado decisiones basadas en métricas, eso fue un golpe difícil de digerir. Yo no celebré su caída. No había nada que celebrar. Tampoco sentí la necesidad de contar mi versión a nadie. La gente que importaba ya la había entendido sola. Con el tiempo, conocí a alguien más. No como reemplazo, sino como continuidad. Una persona que no necesitaba escenarios ni audiencias para estar presente. Y en esa normalidad encontré algo que antes había pasado por alto, tranquilidad sostenida. A veces, Laura aparecía de nuevo en conversaciones ajenas. No como referente, sino como ejemplo. ¿Te acuerdas de ella?, decían. Tuvo su momento. Y eso era todo. Un momento. La última vez que supe de Laura fue por un mensaje corto, meses después. No pedía volver. No pedía nada. Espero que estés bien, decía. Gracias por lo que fuiste. Respondí con la misma sobriedad. Igualmente. Te deseo lo mejor. Y ahí terminó. No hubo cierre grandilocuente ni moraleja explícita. Solo una certeza que se consolidó con el tiempo. No todos los caminos que parecen ascensos lo son. Algunos son solo plataformas temporales desde donde se cae más fuerte. Cuando alguien te dice que ya no estás a su nivel, conviene escuchar. No para dudar de ti, sino para observar desde donde están hablando. Yo no perdí una pareja por no estar a la altura. Perdí a alguien que confundió fama con valor y velocidad con crecimiento. Y eso, con el tiempo, dejó de sentirse como una pérdida.